Cuando pensamos en un samurái, ¿qué imagen nos viene a la mente? Seguramente la de un héroe, ¿verdad? Con una lealtad a prueba de todo, un código moral casi perfecto. Pero, ¿y si esa imagen tan idealizada ocultara algo completamente distinto? Hoy vamos a sumergirnos en el Bushido, el famoso camino del guerrero, para descubrir que su origen, bueno, quizá no tenga tanto que ver con el heroísmo como con una necesidad de control. Y claro, en el centro de todo el mito del samurái está esta palabra, meillo, honor. La asociamos de inmediato con la integridad, la valentía, el sacrificio, pero para entender de verdad el Bushido tenemos que desmontar un poco esta idea. Vamos a ver que el honor para ellos acabó significando algo muy, muy diferente. Y aquí, justo aquí, está el meollo de la cuestión. La pregunta que lo pone todo patas arriba. ¿Y si resulta que el famoso camino del guerrero no fue creado para forjar héroes, sino para mantener a raya a una élite de guerreros que, de un día para otro, se había convertido en un problema? La imagen que nos ha llegado es casi de película, ¿a que sí? Guerreros nobles, superíntegros, siempre dispuestos a morir por su señor, siguiendo un código de honor que parece venir de tiempos inmemoriales. Es una historia preciosa, muy romántica, pero, como vamos a ver ahora, es solo una parte del cuento. Para entender de dónde sale realmente el Bushido, tenemos que viajar a un momento clave, un punto de inflexión total en la historia de Japón, un momento en el que, después de siglos y siglos de guerra, llegó algo que nadie esperaba, la paz, y con ella un problemón enorme. Esta línea de tiempo lo explica todo a la perfección. A la izquierda la situación hasta 1603, conflicto constante, y los samuráis, claro, eran la pieza clave. Pero en el centro, ¡boom!, todo cambia. El shogunato Tokugawa unifica Japón y empieza una era de paz larguísima. ¿Y el resultado? Pues lo vemos a la derecha. Miles y miles de guerreros de élite, profesionales de la guerra, que de repente se encuentran sin nada que hacer. Se convirtieron literalmente en una bomba de relojería social. Había que hacer algo para controlarlos. Y es justo ahí, en esa encrucijada, donde nace el Bushido que todos conocemos. Pero ojo, no como un código místico y ancestral, sino como una solución súper pragmática y muy bien pensada a un problema muy real. ¿Qué narices hacemos con todos estos guerreros ahora que no hay guerra? Así que aquí está la clave de todo. El Bushido se convierte en un manual de comportamiento. Su objetivo no era tanto inspirar actos heroicos, sino algo mucho más práctico, asegurarse de que los samuráis obedecieran por sí mismos, que se autocontrolaran, vamos, sin necesidad de tener a alguien vigilándolos todo el tiempo. Fijaos bien en esta tabla porque la diferencia es brutal. A la izquierda tenemos el honor como lo entendemos casi todos, una virtud interna, una brújula moral privada. Pero a la derecha vemos en qué se convirtió, en una demostración pública. El honor ya no iba de hacer lo que uno creía correcto, sino de cómo los demás percibían tus acciones. Se transformó en una actuación constante de lealtad. Y esto es lo que lo convierte en una herramienta de control psicológico, bueno, casi perfecta. El Bushido consiguió que los samuráis se vigilaran los unos a los otros, y sobre todo, a sí mismos. El pánico a la deshonra, al qué dirán, al quedar mal en público, era una cadena mucho más fuerte que cualquier guardia. Cada samurái era su propio carcelero. Y el ejemplo más bestia de esto es, sin duda, el seppuku. La cita lo dice claro. El seppuku era un mensaje social. Mirad lo que pasa a quien falla. No era un acto íntimo de honor, no, era un teatro público. Una advertencia para todos los demás, sobre las consecuencias de desviarse del camino. El poder ya no necesitaba castigar. La sociedad se regulaba sola, a través del miedo al fracaso. Bueno, los samuráis como clase social terminaron por desaparecer. Pero su código, esta lógica de control social, no lo hizo. Para nada. De hecho, su eco sigue muy, muy presente en el Japón moderno, en un sitio que igual no nos esperamos, la oficina. Mirad la tabla. Es que el paralelismo es alucinante. La lealtad al señor feudal se convierte en lealtad extrema a la empresa. El sacrificio personal por el clan es ahora el sacrificio por los objetivos de la corporación. La obediencia a la autoridad se transforma en la armonía del grupo. Cambian los actores, cambia el escenario, pero la idea de fondo, la idea de que el grupo está por encima de todo lo demás, sigue intacta. Al final, lo que nos enseña la historia del Bushido es que toda sociedad en algún momento se enfrenta a una elección fundamental. ¿Qué es más importante, el orden colectivo o la libertad individual? Y esta es la gran conclusión. El objetivo real del Bushido no era forjar héroes de leyenda, era simplemente crear estabilidad. En ese momento concreto de su historia, la sociedad japonesa tomó una decisión. El orden del grupo era prioritario sobre la libertad del individuo. Y esa elección, de una forma u otra, resuena en su cultura hasta el día de hoy.
Así que al final, entender el Bushido es entender una filosofía que valora la disciplina y el autocontrol por encima de todo, para mantener la cohesión del grupo. Y nos deja con una pregunta final, una pregunta que va mucho más allá de Japón y de los samuráis. ¿Qué se gana y sobre todo qué se pierde cuando una sociedad decide priorizar el orden colectivo por encima de la libertad individual?